Hola muchachos, bueno, hoy es 1 de abril del 2023 ya, sábado. Estoy con todas las energías positivas para tratar aquí varias sesiones de dogmática penal para principiantes. Voy aquí a referirme a algunos aspectos académicos muy importantes que lo tengan en cuenta ustedes, muchachos que están apenas por allá saliendo de sus universidades y que les encanta el derecho penal, porque mañana cuando estén en la calle usted tiene que ser un abogado penalista, si es que escoge esa área, por supuesto, de especialización. A los que nos encanta, nos gusta botar corriente con esto, pues los invito a que me sigan aquí en este espacio. Voy a mirar hasta dónde le doy y allí vamos viendo entonces un paneo con los padres del derecho penal. Ojalá pudiera aquí quedar todos, pero pues es imposible, y voy a referirme puntualmente al Código Penal que nos ha por lo menos regido, por lo menos desde el siglo XX hasta ahora, ya con este XXI, y qué es lo que se tiene en estos momentos en derecho penal. Y para eso hay que conocer las fuentes, hay que ir allá, a estos, a los italianos, a los alemanes, a los españoles, bueno, en fin. Yo quisiera que comenzara hoy, vea, casi le prendo fuego a este libro de Fernando Vallejo, casi que lo quemo. Tipo anticlerical, misógino, porafóbico, bueno, de todo, y despotrica contra todos los genios, Albert Einstein, Newton, bueno, etcétera, etcétera, con sus pensamientos, y uno dice, bueno, pero no, ahí lo voy a dejar, y lo voy a poner aquí al lado del Barrancadero, y lo voy a colocar al lado de las memorias de corrijo, no es este título, ya debe cambiarse, porque él gramaticalmente aquí se refiere a los hideputas. Suena más elegante, y gramaticalmente encuentra uno para subrayar temas, por ejemplo, que es casurro, que es nacente, que es ígnoro. Nosotros somos unos nacentes ígnoros, somos casurros, somos pestíferos, dice que el alcalde de Medellín es pestífero, y en fin, chévere, la lectura es chévere, pero el que no le gusta, porque se va con toda y le da fuerte a la iglesia, por lo menos, y a bueno, léanlo, de todas maneras uno tiene que botarle corriente a toda clase de lectura. La lectura uno no puede decir los clásicos, a mí me encantan los clásicos, Dostoyevsky, a Alejandro Dumas, a Víctor Hugo, bueno, en fin, de todo uno que cae en las manos, pues es bueno leer, y más cuando uno con la lectura va aprendiendo palabritas para que su léxico como abogado sea amplio. Bien, hoy por aquí pues tengo lecturas que se las recomiendo antes de comenzar, porque pues uno tiene que tener en su biblioteca personal. Este es de Esigio Manuel Sánchez, la dogmática de la teoría del delito. Yo ni lo conozco, pero bueno, ahí va la publicidad. Este libro es de el profesor Nodier Godero Bentancur. Las cuestiones sobre la tentativa de Francesco Carrara. Curso de Derecho Penal de Nodier Agudelo. También les recomiendo La estructura del delito en el nuevo Código Penal, Nodier Agudelo. No me puede faltar también referirme al gran maestro penalista payanés Jesús Orlando Gómez López. Cuando iba a la especialización de Derecho Penal, porque yo hice como 3 veces esa especialización antes de pagarla ya, porque yo iba de asistente aquí en la Universidad de Santiago, todos los sábados me colaba allí de 8 a 12
Pero era maravilloso uno escuchar. No sé si usted ha tenido la posibilidad de escuchar al maestro Gómez López Jesús Orlando. Qué tipo, tiene una inteligencia extraordinaria sobre estos temas de derecho penal. Se lo recomiendo. Por acá pues no puede faltar mi librito, La Ley y el Delito, de Luis Jiménez de Azúa, porque los estamos olvidando, los estamos dejando por allá, ya no nos volvemos a recordar esos grandes maestros. Por aquí estoy en la lectura de la coautoría en el derecho penal, este me lo regalaron unos amigos de por allá de Bucaramanga, Carlos Daniel Arias. Esto también hay que absorber esa lectura. Otro que tengo por aquí, las estructuras jerárquicas de poder en el derecho penal colombiano, Teddy Enrique Llano Sarmiento. Bueno, todo eso para mirarlo de la automática penal. Por aquí voy a comenzar una lectura del profesor, del abogado penalista, del Colegio de Abogados Penalistas, de Francisco Bernati, que lo encontré por acá en internet, porque es que quiero referirme primero que todo al fin del Código Penal de 1890 y el auge del positivismo en Colombia. Recordemos que los italianos fueron muy importantes en materia de el nacimiento del, pues ellos son la escuela, el esquema, en la escuela clásica, perdón, de Francisco Carrara, la escuela positiva o la nueva escuela de César Lombroso, un médico, de Enrico Ferri, de Rafael Garófalo, y por allá abajo tengo unos juristas de que también tengo que hacerme referencia, como son Vincenzo Mancini y Arturo Rocco. Por acá en este lado, por ahí los exponentes así principales, pero hay muchos más en estos: el esquema clásico, el esquema neoclásico y el finalismo. Ustedes saben, entonces Franz von, no es von Liszt, porque se pronuncia es von Liszt, Franz von Liszt, Ernest Ludwig von Belling, del esquema clásico, el esquema neoclásico, Edmundo Meyer, del esquema finalista, el padre, pues Hans Belzel. Por ahí hay Armin Kaumann, Graf Sudona, pero dice Belzel que él no era finalista, sino más bien causalista, y Helmut von Weber, según Eugenio Raúl Zaffaroni, dice que este no puede ser considerado finalista. Bueno, en fin, pero vamos a, y otros más todavía que faltan por citar allí, pero para poder entender un poco entonces esta dinámica, permítame primero que todo pues remontarme a una lectura de Francisco Bernate, que está aquí en internet, la encontré, y miren ustedes, él creo que es profesor de la Universidad del Rosario. Dice: como hemos visto, el proyecto Porras, Demetrio Porras, fue un jurista ya fallecido, obviamente ya fallecido, fue elogiado por la comunidad académica de entonces, pero nunca vio la luz, y el Código Penal que rigió a partir de 1890 fue una continuación del Código de 1858, que a su vez era una reproducción del expedido en 1837. Así, las críticas no se hicieron esperar, y en 1912 José Vicente Concha presentó un proyecto de código inspirado, al igual que el proyecto de Demetrio Porras, en el proyecto de Zanardelli. Zanardelli fue un italiano muy importante, jurista en la elaboración del Código Penal italiano. Este se convirtió en ley de la República mediante la Ley 109 de 1922. Sin embargo, nunca entró a regir, pues se pensó que resultaba contrario a las tesis imperantes en Europa, relacionadas con las propuestas de Enrico Ferri, quien para 1921 había ya presentado en Italia un proyecto de código penal. Para aquellos, Enrico Ferri
nace en San Benedetto Po en 1856 y murió en 1929. Murió en Roma. Enrico Ferri fue profesor de la Universidad de Roma. Era sociólogo y criminólogo. ¿Y por qué cito a Enrico Ferri, que fue uno de los grandes exponentes de la escuela positiva? Porque hay que recordar a Jorge Eliezer Gaitán, nacido en 1903 y fallecido en 1948. Recordemos que Jorge Eliezer Gaitán nace en Bogotá, cerca de Bogotá, estudia en la Universidad Nacional, y se titula como doctor en Derecho y en Ciencias Políticas el 29 de octubre de 1924, con la tesis Ideas Socialistas en Colombia. Resulta que Jorge Eliezer Gaitán tuvo la oportunidad de ir hasta Roma a estudiar doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Roma en 1927, y su tesis fue el criterio positivo de la premeditación. Esa tesis fue laureada magna cum laude. Ustedes saben que las tesis tienen 3 premiaciones: cum laude, magna cum laude y la summa cum laude. Esta, por lo menos el puntaje, ¿no?, cum laude va más o menos de 85 a 90, magna cum laude de 90 a 95 y summa cum laude va de 95 a 100. Entonces esta que fue magna cum laude, imagínense ustedes, entonces, para ser laureada y premiada por su profesor Enrico Ferri. Jorge Eliezer Gaitán bebió de las fuentes italianas, de esa escuela positiva que estaba en boga en ese momento, y trajo esas ideas aquí a Colombia. Además de eso, de Jorge Eliezer Gaitán sabemos que era un gran penalista, y él se inspiraba en esa forma o la retórica de Benito Mussolini, ese dictador italiano. De allí, observándolo en esas disertaciones en plaza pública, por eso es que Jorge Eliezer Gaitán pues tenía esa forma de hacer ese discurso en oratoria. Y recordemos que su última defensa fue el día antes de su muerte, que fue el 9 de abril de 1948, él defendió y absolvieron a un teniente conservador que respondía al nombre de Jesús María Cortés Poveda. Lo defendió por el asesinato de un periodista, Eudoro Galarza Osa, y lo absolvió bajo la tesis de la legítima defensa por su honor mancillado. En las horas de la madrugada se terminó esa defensa, saliendo absuelto el teniente, y lamentablemente ese día asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, conocido pues como ya ampliamente como el Bogotazo, que desde ese momento partimos en la historia de violencia política, y allí pues tienen ustedes un referente muy importante de por qué Jorge Eliezer Gaitán él bebió de esas fuentes y trajo acá a Colombia. O sea que si se regresa a 1927 hasta 1948, pues tenemos que él, Jorge Eliezer Gaitán, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia de 1936 a 1939, y fue catedrático o docente de Derecho Penal desde 1931 hasta el día de su muerte en 1948. Es un referente que no lo podemos olvidar para la memoria histórica.
Entonces, ya ustedes se van ubicando en la nota. Sigamos entonces acá con lo que el documento de Bernat. Dice que, sin embargo, nunca entró a regir, pues se pensó que resultaba contrario entonces a las ideas imperantes en Europa, relacionadas con las propuestas por Enrico Ferri, quien para 1921 había presentado en Italia su proyecto de Código Penal. Enrico Ferri murió en 1929, o sea, 8 años después de presentado ese proyecto. Así, mediante la Ley 81 de 1923 se creó una comisión para que estudiara las modificaciones al proyecto presentado por Concha, José Vicente, y que estuvo integrada por los juristas José Antonio Montalvo, Luis Rueda Concha, Parmenio Cárdenas, Rafael Escayón y Valerio Botero, siendo designado como secretario el doctor Miguel Vargas Vázquez. La referida Ley 81 de 1923 estableció una comisión para que se encargara de revisar y reformar el proyecto presentado por Porras. Pero sus miembros consideraron que debido a que dicho proyecto era una copia del código italiano, su aplicación en Colombia hubiera producido trastornos en la administración de justicia derivados de la defectuosa organización judicial, y porque las necesidades de represión para los delitos no son las mismas en todos los países, tal y como lo dejan consignado en la nota remisoria de su trabajo al Ministerio de Gobierno. El proyecto presentado por la comisión creada en 1923 no tuvo mayor éxito y el Gobierno Nacional designó mediante la Ley 69 de 1926 al penalista italiano Antonio Córdoba, procurador de Milán, para que como perito en cuestiones de derecho penal estudiara las penas que deben señalarse, o sea, la fijación clara y pormenorizada de la tarifa de penas. Es decir, la labor encomendada al perito estaba relacionada con la fijación de las sanciones y específicamente con la parte especial del estatuto. Sin embargo, el procurador de Milán y profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional señaló con acierto que su labor conllevaría igualmente una revisión de la parte general del estatuto, por lo que terminó realizando, en compañía del doctor Ernesto Valderrama Ordóñez como secretario y el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional y de Carlos Mendoza como oficial mayor, una propuesta relacionada tanto con la parte general como con la parte especial. Como lo advierte la doctrina, la propuesta de Córdoba implicaba un regreso a la tesis carrarianas, debido a la influencia que sobre su presupuesto tuvo el proyecto Concha, lo cual no agradó a los académicos nacionales que compartían los postulados del positivismo italiano. El trabajo del profesor Córdoba no se convirtió en la ley de la República, y mediante la ley 20 de 1933 se creó la comisión que preparó el que finalmente sería el Código Penal colombiano de 1936, promulgado mediante la ley 95 de dicho año, el cual rigió los destinos de la patria hasta 1980. Ahí entró en vigencia el decreto 100 de 1980, que ese fue el Código de Procedimiento Penal. Duró 20 años hasta la ley que se promulgó, la ley 599 de 2000, ¿no? Y estaba la ley 600 también de 2000. Código de Procedimiento Penal. Hoy en día tenemos pues la ley 906 de 2004 y tenemos procedimiento penal, mientras que sigue vigente la ley 599 de 2000, Código Penal.
En la justicia penal militar, recuerdo bien, cuando ingresé por allá en 1984, ayer nomás, estaba vigente el Código de Justicia Penal Militar, que era el decreto 250 de 1958. Y ese rigió hasta que se expidió la ley 2550 del año 88, 1988. El Código 2550 del 88. Pero que después entonces ese código, el Código Penal Militar, hoy en día es la ley 1407 de 2010, pero también la ley 522 del año 99, allí en estos momentos están vigentes las dos legislaciones. Les decía por ahí en un conversatorio sobre el caso del coronel de Caquetá, que la ley 522 del 99, el Código de Procedimiento Penal, Código Penal Militar, hoy en día es la ley 1407 del 2010, y entonces hay una transición allí que todavía no se le ha dado curso al sistema penal acusatorio para la justicia penal militar. Rige un tanto del otro y rige un tanto de este. Mientras que acá la legislación penal ordinaria sí está, es la ley 596 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, y la ley 599 de 2000, Código Penal. Entonces, miren ustedes que, volviendo a este punto acá de lectura del doctor Francisco Bernate, dice que el trabajo del profesor Córdoba no se convirtió en la ley de la República, y mediante la ley 20 del 33 se creó la comisión que preparó finalmente lo que sería el Código Penal colombiano de 1936, que después entonces fue la ley en 1980, el decreto de ley 100 del 80, y que cuenta con una notoria influencia del positivismo jurídico penal, el esquema positivo de César Lombroso y de Enrico Ferri y de Rafael Garófalo. El código de 1936 tuvo una fuerte influencia del proyecto Ferri, de Enrico Ferri, obra del principal exponente de la escuela positivista, que data de 1921 y que nunca rigió en Italia, pues el código que sustituyó al Estatuto de Sanardelli fue el elaborado por el jurista Arturo Rocco, napolitano. Arturo Rocco nace en Nápoles en 1876 y muere en Roma en 1942. Su hermano, creo que responde a nombre de Adolfo Rocco, también abogado. Pero Arturo Rocco, por eso el Código Rocco de 1930. Entonces, sustituyó al Estatuto de Sanardelli, fue el elaborado por el jurista Arturo Rocco, que entró a regir en 1931 allá en Italia, y aún se encuentra vigente en dicho país, a pesar de haber sido sometido a varias modificaciones parciales. Así, en el Código Penal de 1936, la defensa social era el fundamento de la sanción. Tomaba la peligrosidad como parámetro para establecer el quantum de la pena, artículos 37 y 38. Sancionaba la tentativa no idónea y el delito imposible, artículo 18. Y establecía las instituciones de la condena y libertad condicionales, así como el perdón judicial, artículos 80 y siguientes. Es que eso es muy importante tenerlo presente, porque miremos un poco acá. Francisco Carrara nace en una población cerca a Roma que se llama Luca en 1805. El maestro Carrara, él muere en Luca
de 1888. Fue profesor de la Universidad de Pisa. El maestro Carrara del esquema clásico. Su influencia fue muy importante en el Código Penal colombiano de 1890 por su contexto de carácter filosófico. Después entonces la escuela positiva italiana con César Lombroso. César Lombroso era un médico, psiquiatra, y él nace en Verona en 1835 y muere en Turín en 1909. Quienes conozcan Italia, Verona es una ciudad espectacular que los invito a que algún día la conozcan, en donde está pues toda la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, y está el gran coliseo, no el coliseo romano, pues, obviamente este era un coliseo, una réplica, sí, romano, allí en Verona, que es donde se hacen hoy en día presentaciones artísticas mundiales, nacionales y mundiales. Pero es importante, miren ustedes, entonces César Lombroso nace allí en Verona y después muere en Turín. Ustedes saben que Turín pues es donde está el estadio famoso del Juventus, donde juega, no sé si todavía estará Cuadrado allí. También los invito a que vayan algún día, alguna oportunidad que tengan de ir a Turín. Es una ciudad espectacular también de Italia, como todas, porque pues Roma, espectacular, Florencia, ni se diga, por la cultura del Renacimiento allí, Venecia. Mire, en Venecia, por ejemplo, en Venecia, ¿quién muere en Venecia? De estos, Enrico Ferri pues nace en una población que se llama San Benedetto Po, cerca de Venecia, pero muere en Roma. Y Vincenzo Mancini, este gran jurista italiano, nace en Udine, también cerca a Venecia, en 1872. Él tiene un tratado de derecho penal que yo tuve la fortuna de tenerlo en mi poder, pero que se lo doné a la Universidad de Santiago de Cali. Ojalá debe estar allá. Tengo que ir a buscarla, ir a la universidad a buscar a ver si todavía está ese tratado de derecho penal de Vincenzo Mancini. Ustedes saben que en italiano pues se pronuncia la C, Vincenzo Mancini, y muere en Venecia en 1957, un gran jurista también muy importante al cual nos tendremos que referir. Entonces, les decía que en el contexto filosófico, pues, tal como lo dice allí Francisco Bernate, el Código Penal de 1890 es una reproducción, o fue una reproducción del Código de 1837, que responde a la corriente filosófica conocida como la propuesta ilustrada del derecho penal. Representa un cambio de paradigma frente a lo que era el derecho penal autoritario, su antecesor. El advenimiento de la filosofía racionalista propia de la Ilustración francesa, pues, recordando a los grandes, para el cambio en la Revolución Francesa, tanta incidencia, incluyendo a César Beccaria el famoso libro de los delitos y de las penas. César Beccaria, el marqués de Beccaria de Milán, también otra ciudad muy importante de Italia, pero pues muchos años atrás, con esa influencia también en el tema también pues que tuvo que ver con la Ilustración. El advenimiento de la filosofía racionalista propia de la Ilustración, caracterizada por la noción del individuo como ser racional, capaz de acceder al conocimiento gracias al empleo de la razón y el consecuente replanteamiento
de todas las instituciones de la vida social que serán explicados ya no en términos religiosos, sino racionales. Primero, al producirse una separación entre el delito y la moral, se modifica el fundamento de la sanción criminal. El delito será aquella conducta que interfiera en la órbita de acción de otro ciudadano y no simplemente en un acto pecaminoso. 2. La función de la pena deja de ser la expiación del delincuente y encontrará su finalidad en la necesidad de prevenir delitos. Surge entonces el denominado principio de proporcionalidad de las sanciones, en tanto que si lo que se busca es prevenir el delito, la pena debe ser ajustada a la conducta que se endilga al procesado. Tercero, el principio de legalidad. Estoy hablando pues del Código Penal de 1890, porque después viene el Código Penal de 1936, con fundamento en el positivismo, la defensa social de César Lombroso. Pero en este entonces el principio de la legalidad representó un gran avance para el derecho penal. E igualmente es fruto del pensamiento liberal de la Ilustración. Montesquieu, bueno, todos aquellos pensadores, grandes pensadores franceses que influyeron pues en la Revolución Francesa. El legislador es el legítimo representante de los intereses del ciudadano. Es quien puede determinar con claridad y precisión las conductas que se consideran nocivas y señalar la respectiva sanción para los mismos. Gracias al cambio de ideología, fruto de la Ilustración, produjo en el entendimiento del derecho penal, se generaron unas consecuencias en el entendimiento del delito, tales como la consagración legal de las conductas delictivas y la exigencia de la nocividad de la conducta para que sea viable su represión por la vía del derecho criminal. La escuela clásica italiana, Francesco Carrara, agrupó los principales pensadores que abogaron por un nuevo derecho penal, replanteando las relaciones entre este y el modelo del Estado. Se parte de la base de que el hombre es libre, fruto de la ideología de la Ilustración, y por ende el fundamento de la responsabilidad se encuentra en el denominado libre albedrío, es decir, la posibilidad que tiene el hombre en cuanto a ser racional de optar por el bien o por el mal. La pena cumplirá la función de restablecer el orden que ha sido quebrantado con la conducta criminal. De la dogmática tenemos entonces, primero, se reitera el carácter lesivo de la conducta. 2. El delito es la resultante de fuerzas morales y fuerzas psíquicas que deben ser considerados en su causa y en su efecto. Fuerzas morales, libre albedrío, voluntad libre, inteligente y sana. Eso de libre albedrío, mire, usted lo encuentra cuando leen el escrito de acusación. El fiscal coloca allí, y es que fulano de tal estaba en capacidad de entender, no estaba estaba limitado en su voluntad de comprender la ilicitud de su conducta. Uno lee siempre ese testigo ahí en el escrito de acusación. ¿Eso a qué se refiere? Libertad, el libre albedrío, voluntad libre, inteligente y sana. No hablamos pues de la inimputabilidad, que ahí tenemos que referirnos después a ese tema, y quién más que no diera Agüero Bentancur para hacer referencia al mismo. La fuerza física en su causa, comportamiento físico del hombre. Fuerza física en su efecto, es el mal que se ocasiona con el delito. Ya después entonces viene la decadencia de la escuela clásica y el advenimiento de la escuela positiva. Este nuevo modelo de Estado se refleja en la dogmática penal con el surgimiento en Italia de la ideología de la defensa social de César Lombroso y la escuela positivista como creación de la escuela clásica.
El fin del derecho penal de estas concepciones es el de prevenir el crimen. Se reitera la función preventiva de la pena a cambio de la retribución sostenida durante la época del Estado autoritario, en tanto que la misma no debe solamente retribuir, sino que además es necesario que se resocialice al delincuente. Partiendo de la ideología de la defensa social, César Lombroso, y del entendimiento del delincuente como un ser anormal, en paréntesis, en todo caso perteneciente a una minoría desviada, cierro paréntesis, los seguidores de la escuela positivista aplican el método inductivo para, a partir del estudio científico realizado en delincuentes, extraer las características del hombre desviado a quien se debe imponer una sanción tendiente a su curación. César Lombroso, y yo esto fue en criminología, en mi maestría, porque esto no se ve tangencialmente en la universidad en pregrado, sino más a fondo por lo menos lo vi en criminología y quizás de pronto un tanto en teoría del delito en las especializaciones de derecho penal. Pero de César Lombroso, pues como era médico, psiquiatra, entonces él hizo un estudio y hay una tipología de características psicofísicas y que estudios de cráneos y que dicen pues que el delincuente tiene ese perfil, todo eso allí lo estudia o lo miraron estos italianos, y dice que lo importante para esta escuela es determinar el quantum de la peligrosidad del sujeto desviado, con la que desaparece entonces la importancia de las ideas de la proporcionalidad. A partir de lo anterior y como consecuencias dogmáticas se permite entonces la punición de la tentativa inidónea y del delito imposible. Asimismo surgen las instituciones de la condena, ejecución condicional, la libertad condicional y el perdón judicial. Bueno, hasta allí esta clase del día de hoy. Y entonces, pues vamos a abordar poco a poco. Pero miren, hay que ir consultando a los alemanes. Franz von Liszt nace en 1851 y muere en 1919, un jurista. Ernest Ludwig von Behling, 1866-1932. Edmundo Mesger, en el neoclásico, fue un teórico penal y criminólogo, nace en 1883 y muere en 1962. En el esquema finalista, pues el maestro Hans Belsen, padre considerado del finalismo, nace en 1904, murió recientemente en 1977. Por ahí entonces también tengo que referirme a Luis Jiménez de Azúa. Yo les he referido acá este libro La Ley y el Delito, pero él tiene el Tratado de Derecho Penal, una obra maravillosa que dejó, y por ahí miremos a ver si de pronto hay un comentario de Luis Jiménez de Azúa. Nació en Madrid, en el barrio Hortaleza, viene de la fortaleza, de las fortalezas en Madrid. Nace en 1889, el 19 de junio, y murió en Buenos Aires, Argentina, el 16 de noviembre de 1970. Él, siendo pues de ideas en ese entonces socialistas, sufrió un atentado en 1939 por los fascistas. Recordemos que hay algo aquí también político, y en ese entonces en la Europa pues tenemos Hitler,
tenemos Benito Mussolini en Italia, fascismo, un gobierno autoritario. Lo mismo en España con Franco. Y Franco está hasta 1976 cuando fallece. 1939 le toca salir corriendo al gran Luis Jiménez de Azúa, un penalista extraordinario, político, era senador, pues, en ese momento un estado republicano, y él sufre el atentado por parte de los fascistas y le tiene que exiliarse en Argentina. Tuvo problemas al principio, no fue bien recibido en la Universidad de Buenos Aires, encontró trabajo como titular de profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Plata, del Litoral, pero el gran Luis Jiménez de Azúa fue un conferencista hasta su muerte en Latinoamérica con una influencia enorme del derecho penal. Luis Jiménez de Azúa tuvo la oportunidad de ir a Alemania y conoció a Frank von Liszt, y ya tendremos la oportunidad de mirar más adelante pues estos pensadores alemanes y su influencia en estos albores siglo XX, siglo XIX, siglo XX, y pues sobre él volveremos nuevamente. Dice de Jiménez de Azúa, se tiene su tratado de derecho penal en 7 tomos, ha sido considerada una de las obras maestras en la materia. Refiriéndose a la misma, el penalista brasileño Nelson Hungría dijo, comillas, si por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos sobre derecho penal, pero se salvase el tratado de derecho penal de Jiménez de Azúa, las generaciones futuras no habrían perdido nada. Bueno, ahí tienen ustedes pues, entonces continuaremos con estas breves lecciones en domática penal para tratar de comprender un poco más las fuentes del derecho penal, su incidencia en la legislación colombiana, siglo XIX, siglo XX, ahora XXI. Estamos pues hoy, es 1 de abril 2023, y pues por ahí yo creo que es tan importante el derecho penal. Por ahí escuchando el discurso que hizo el presidente de Vladimir Putin ante el Parlamento el pasado 21 de febrero, traducido al español, por allá al minuto 56, refiriéndose al tema que hoy en día, mire, es que hoy en día, ya para cerrar, la delincuencia es transnacional. Entonces al minuto 56 del discurso de Vladimir Putin dice que se interesará, entre otras cosas, en su política frente a este tema ahora de la invasión de Ucrania y pues usted ya sabe, hay el conflicto político con Occidente, pero él hace énfasis de revisar el Código Penal y la jurisdicción frente a esos delitos de carácter económico que atentan contra los bancos, por ejemplo, la banca, las inversiones. Y entonces, viniendo aquí a Colombia, porque es que me llega mucha información sobre, yo el otro día hice un videito allí que pues veo que poca atención se tuvo sobre eso. Se llama échele gafa a la estafa, pero es que hoy en día la estafa es el pan de cada día y los delitos informáticos es el pan de cada día. La estafa de ese médico anestesiólogo
que en Miami un proyecto de captación de dineros y tumbó a gente pesada de Bogotá, del jet set, políticos y hasta magistrados. Y ahora estoy escuchando un señor, un tal Rocha, y entonces también tumbó a muchos con captaciones de dinero. Entonces hoy en día no es frecuente escuchar captación de dineros y de cómo tumban a la gente, desafortunadamente pierden su platica, y cuántas personas no han sido víctimas de estos que les han ocasionado hasta la muerte, producto de esas tumbadas por gente inescrupulosa. Y va así, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, no hablemos de las estafitas pequeñas, las estafas por ahí de minoría, mínimas. Y entonces hoy en día estamos ante una lucha de delincuencia transnacional, y a eso entonces es que los gobernantes ahora a la cabeza del presidente Petro, pues seguramente ministro de Defensa, ministro de Interior, ministro de Justicia, todo el mundo, embajadores y bueno, todos tratando de mirar ese fenómeno, porque es que la delincuencia transnacional se ha impuesto, y vemos todos los días las quejas de la ciudadanía diciendo que debemos acabar con esa inseguridad. No estoy hablando de política criminal, de los delitos de esos que llamamos de impacto en las calles, el atraco a mano armada, el que le quitan el celular, un sicariato, no. Estamos hablando de delincuencia transnacional, y eso es una gran preocupación en Latinoamérica. Esa es la situación, muchas veces arrodillando hasta un mismo gobierno, la delincuencia. Y ustedes ya han visto por las noticias todo lo que se ha escuchado, y es preocupante, claro que sí. Un código penal fuerte, robusto, frente a acciones frente a esa clase de delincuencia. Hasta aquí entonces este discurso el día de hoy. Ahí les dejo entonces, y para el próximo sábado pues continuaré con estas disertaciones, estos 45 minutos ya. Lo dejo aquí nomás para no cansarlos mucho, pero por favor, sí hay que revisar, meterse en este cuento. Ya hace rato estoy diciendo que ya para terminar finalmente, pero quería decir algo en relación con Sócrates. Sócrates decía: una vida sin examinar no merece la pena ser vivida. Esto quería decirlo al principio, pero no, arranqué hoy con otra cosa de Fernando Vallejo, pero Sócrates dijo eso. Eso lo encuentran en una obra escrita por su discípulo Platón. Y entonces, una vida sin examinar no merece la pena ser vivida. Cuando a Sócrates le hacen el juicio en Atenas por ser un pensador o por difundir ese pensamiento a las juventudes, pues lo condenaron a muerte con la cicuta. Y entonces en esa disertación él allí les dice, frente al tema de la pena del destierro, ¿no? Porque entre otras pues habían otras penas, pero en este asunto dice así: esto de que una vida sin examinar no merece la pena ser vivida es la conclusión que usa Sócrates para justificar sus métodos de enseñanza, que apelan por sobre todo a la importancia de examinarse a sí mismo y a los demás para mantener una actitud crítica sobre nuestros actos y sobre nuestras vidas, con el fin último de evolucionar para ser mejor persona. Y por último, también otra
una frase célebre conocida: el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía no en luchar contra lo antiguo, sino en la construcción de lo nuevo. ¿Y por qué les digo esto? Porque es que a veces, pues sí, yo me excusan, pero pues he tenido mucha resistencia con el tema de las audiencias virtuales. He tenido toda clase de contratiempos, y alguien me decía: ay, Miguel, ¿por qué no volves a la Defensoría Pública? Le digo: bueno, pues yo quisiera, pero es que esto de la virtualidad ahora en penal, eso es un cuento muy complicado. Pero a veces tenemos que entender, siglo XXI, por allá en 50 años seguramente la cosa va a ser diferente. No sé, a ese cambio se va, porque la virtualidad, la inteligencia artificial, ahora todo está haciendo con estos espacios. Por ejemplo, pues no van a seguir a Fernando Vallejo en el tema de que no manden a las universidades a sus hijos a estudiar porque allá pierden su plata, dice Fernando Vallejo. Pero no, yo creo que viendo un documental de la China, como está hoy en día, una superpotencia, precisamente al fallecer Mao Zedong en 1976 y entrar el que estaba exiliado, el que fuera presidente, y que ese cambio radical que se hizo en China, empezando fue por eso, darle estudio a esa generación en las universidades y la oportunidad de entrar a las universidades. Hoy en día eso lo defiende Petro, pues en todos y todas a estudiar, que se facilite el sistema educativo, fuese posiblemente para todas las personas que tengan acceder a esa oportunidad de entrar a la universidad y ser alguien en la vida, porque un profesional puede cambiar un perfil que tiene mucho de utilidad de pensamiento en un país, y entonces tener científicos, y lo mismo lo dijo Vladimir Putin en ese discurso, un enfoque tan diferente frente a tener más profesionales en áreas científicas, tecnológicas y todo esto. Entonces hoy en día, quizás mañana ya no se irá a presenciar a la universidad, sino virtualmente. Por eso pues yo, que tanto he sido, que no sé qué, con el tema de la virtualidad, y resulta de que yo estoy haciendo esto con estos medios. Ahí lo tiene usted a la mano para que revise, repase y se retroalimente. He dado el paso, he sido pionero con el mismo Julio Profe de aquí de Cali, el que es de matemáticas, esa álgebra Baldor, que uno va por allá a las bibliotecas y carajo, eso no lo entiende ni Mandrake, hermano. Resulta que con Julio Profe lo entiendes lo entiende. Los muchachos hoy en día le encuentran gusto es cuando un docente sabe transmitir esa idea y se la vende a usted y usted la capta. Es que la cuestión está en ser docente, buen docente. No todos no tienen actitud para ser docentes. Muchos van allí, y como lo dice Fernando Vallejo, eso lo hace, le critica, van a mamar de la teta que da el pago que le da la universidad para tener una pensión o lo que sea, y chao, hermano, no le está usted produciendo a ese alumno, a ese estudiante, esa inquietud para que salga a ser diferente, a hacer la diferencia, salir con valores y con ética y ser un profesional preocupado por el cambio. Necesitamos que Colombia cambie. Desde todo punto de vista necesitamos eso. Los futuros estudiantes, ustedes que están saliendo de las universidades, son el abogado del mañana, el que tiene que dar el cambio. Entonces, por eso, a eso es que me refería a esto último que lo dijo Sócrates también: el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía no en luchar contra lo antiguo, sino en la construcción de lo nuevo. Y allí también va esto para el derecho penal. Necesitamos nuevos referentes académicos. Los tuvimos con los italianos y los alemanes, y ahí entonces ahora los grandes pensadores ya se están yendo. Klaus Rosin, Günter Jacobs, ya casi que están partiendo. Se nos están yendo las generaciones, esos pensadores que han dejado mucho ideológicamente en derecho penal, un pensamiento tremendo, pero que pienso yo que con el cambio de
del modelo de Estado y todas esas cosas, esto también tiene que cambiar. Tenemos que ir avante hacia ese cambio que se necesita para poder que esto funcione bien. Entonces, no doblegar, porque el gran problema es la delincuencia transnacional. Bueno, fin de semana, descansen. Yo no soy anticlerical, pues del totazo como Fernando Vallejo. Ay, no, vayan a las, pues si ustedes tienen que pensar, ustedes son libres pensadores, el libre albedrío, vayan, si usted es católico, lo que sea, protestante, luterano, lo que quiera, medite, descanse, relájese esta semana. Si no quiere ir a iglesia, pues simplemente relájese, léase un buen libro, léase en un buen libro, y entonces descansen también. Nos vemos después de Semana Santa. Chao.